Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. En Segunda de Reyes, capítulo 7, aparece el sitio de Samaria. El ejército sirio la quería conquistar y la había rodeado. No podían salir, esa era la estrategia, ¿verdad? Que poco a poco se debilitaran, se quedaran sin alimentos, sin agua, y al final se pudieran rendir. Estaban sufriendo grandemente, porque ya no tenían alimento. Hasta el punto que dice el capítulo 6, que las madres se comían a sus hijos. Era algo muy grave, ¿verdad? Estaban hambrientos realmente. Dice que había 4 leprosos en la puerta. Estos leprosos no los dejaban entrar porque en ese tiempo pensaban que la lepra era algo contagioso. Estos leprosos ya también iban a morir de hambre. Por eso dijeron, si nos quedamos aquí, ciertamente vamos a morir. Por eso vamos a ir al campamento de los sirios. A lo mejor nos conceden la vida. Entonces, temorosos, empezaron a tomar el camino del campamento de los sirios. Y al llegar se quedaron sorprendidos. No había ningún sirio. Estaba el campamento, abundancia de comida, riquezas, incluso sus animales, pero no había ningún sirio. Se habían ido totalmente. Dios había levantado un tumulto, un gran ruido. A través de ese ruido, ellos pensaron equivocadamente que les estaban atacando. Por eso huyeron despavoridos. Dejando todo, salieron corriendo. Y llegó en ese momento esos leprosos, ¿verdad? ¿Y qué hicieron? Empezaron a comer. Empezaron a comer, era abundancia, se llenaron. Pero luego vieron las riquezas y tenían miedo de que se las pudieran quitar. Por eso empezaron a esconderlas. Hicieron un agujero debajo de un árbol. Las guardaban allí, ¿verdad? Pero de repente uno de ellos, Dios le habló y dijo, no estamos haciendo bien. No estamos haciendo bien. Tenemos riqueza, tenemos abundancia. Y aquí en Samaria, aquí al lado, están muriendo de hambre, están pereciendo. No estamos haciendo bien. Tenemos que ir urgentemente y dar las buenas noticias. ¿Qué buenas noticias? Que habían sido salvados. ¿Quién los salvó? Dios los salvó. Porque la salvación es de Jehová. Él nos salva. Y esa salvación, por supuesto, era primeramente para ellos, pero no solo para ellos. Esa abundancia que tenían, había que compartirla, ¿verdad? Aquellos que estaban pereciendo de hambre. Por eso, ellos fueron y le dijeron a los guardas. Los guardas dijeron al rey, mandaron un destacamento para ver si era verdad. Y vieron que era real. Por eso todo el pueblo salió. Todo el pueblo fue alimentado, todo el pueblo fue salvado, esa ciudad fue salvada. Y eso es el Evangelio, ¿verdad? Las buenas noticias. Evangelio viene de la palabra griega evangelión. Buenas nuevas, buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que éramos pecadores. Merecíamos la muerte. Pero Dios, por su gracia, a través de Jesucristo, hizo todo para salvarnos. Él lo hizo todo en Jesucristo para salvarnos. Son las buenas nuevas que a través de Jesús el Cristo tenemos salvación. Y esas buenas noticias no podemos guardarnos, la verdad. No podemos. ¿Por qué? En el pasaje de hoy, Roma, un gran imperio, muy grande, ¿verdad? Muy famoso hoy en día. Se habla de Roma y de su imperio.
Era un imperio con grandes ejércitos. Era un imperio con grandes construcciones, grandes filósofos, pensadores, legisladores. Pero era un lugar de oscuridad. Satanás, a través de esas 12 torres de oscuridad, estaba obrando a través de ese imperio. ¿Cuál era el fruto de ese imperio? Guerras, destrucción. Gran mayoría de las guerras fueron a través de Roma. Y esa es la obra de Satanás, ¿verdad? Por eso estaban sufriendo, aunque daban esa apariencia, estaban sufriendo. Y hay que abrir esos ojos. La gente está así a nuestro alrededor. Hoy en día es exactamente igual. La palabra es perfecta. En este tiempo que estamos viviendo es una época de oscuridad. Esas 12 torres, Satanás está obrando continuamente. Y eso es Roma, ¿verdad? Ese gran imperio, pero que realmente estaba abocado al fracaso. Roma iba hacia la destrucción. No lo sabían, ¿verdad? Y la gente no sabe que va al fracaso, que va a la destrucción porque está en oscuridad. Si uno está en oscuridad no sabe lo que va a ocurrir. Pero la palabra lo está explicando grandemente. Y ustedes que son esos guardas tan importantes, tienen que abrir los ojos espirituales. Hay que ver por qué hacen falta esas buenas noticias. Porque este mundo es como Roma, exactamente igual. ¿Y qué hacían en ese tiempo los judíos, el pueblo de Dios? Pues habían perdido totalmente el Evangelio. Era una religión. Hoy se hago toda la ley, si cumplo las tradiciones me salvo, ¿verdad? Pero realmente la religión no salva. Solo Jesús el Cristo salva, porque la religión es el esfuerzo. Y ellos estaban fracasados. Habían perdido el Evangelio, era toda una apariencia. Realmente estaban sufriendo también. Y si nosotros perdemos el Evangelio, si perdemos la evangelización, vivimos también una religión, ¿verdad? Es un sufrimiento. Escuchamos muchos mensajes, llenamos muchas libretas, vamos a muchas reuniones, pero llega un momento que uno se acostumbra y lo hace quizás sin darse cuenta con una religión. ¿Por qué? Porque no estamos compartiendo este Evangelio. Si no hay evangelismo, realmente al final no funciona. Por supuesto, hay que tomar la palabra, hay que orar, pero también hay que estar llevando esas buenas noticias al campo. Si no, caemos en una religión y vienen desastres como al pueblo de Israel. ¿Hasta qué punto cayeron? Perseguían a la iglesia. Estaban siendo utilizados por Satanás. Perseguían a la iglesia primitiva. Hasta ese punto fueron engañados. Y lo peor, iban a ser destruidos. En este tiempo, en el año 70, a través del general Tito, fueron totalmente destruidos, el templo arrasado. Pero ellos no lo sabían. Y la gente no lo sabe. Mucha gente no sabe que está yendo totalmente a la destrucción. Porque la palabra es muy exacta. ¿Y cuál era el resultado de todo eso? Problemas mentales. Eso es algo, desgraciadamente, que ha crecido de manera exponencial en nuestros días. Es algo paradójico que en este tiempo donde la tecnología ha subido tanto, la ciencia ha aumentado, cada vez la gente está sufriendo más con problemas mentales. Soledad, depresión, adicciones. Es algo que pasaba en ese tiempo. Vemos allí en Israel, el Señor se encontró con ese gadareno en Mateo 5, ¿verdad? Estaba endemoniado, una legión de demonios, problemas mentales. A través de Cristo fue liberado. Vemos también en Macedonia, que ya es parte de Europa. Vemos que Pablo llegó allí a Filipo y había una joven con espíritu de adivinación. Tenía esos problemas mentales. Fue liberada en el nombre de Jesucristo. Y también en nuestros días es lo mismo. Aquí en Corea, desgraciadamente, esta semana había una noticia de un joven de 13 años que se suicidó. Es inconcebible, ¿verdad? Uno le duele el corazón. ¿Cómo puede ser? Con 13 años, ¿cómo puede ser? Y hay muchas noticias, desgraciadamente, de suicidios estos días. ¿Por qué es? Porque la gente está sufriendo. Porque Satanás está obrando a través de esa oscuridad, está atrapando especialmente a los jóvenes.
Por eso hay que dar esas buenas noticias, ¿verdad? Solo las buenas noticias de Jesús el Cristo es la respuesta. Y no estamos haciendo bien, como decían los leprosos. No podemos guardarnos esta bendición. No estamos haciendo bien. Tenemos que ir y compartir este evangelio, que es poder de Dios para salvación. Por eso Pablo, él tenía ese corazón de compartir esas buenas noticias. Y escribe a Roma. No era una iglesia que había sido levantada a través de él, pero tenía ese corazón por compartir esas buenas noticias a Roma, porque Roma representa la evangelización mundial, las 237 naciones. Y tenemos que compartir esas nuevas noticias a las 237 naciones. Por eso el versículo de hoy. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es grandioso, ¿verdad? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y éramos pecadores, merecíamos el castigo, el pecado, pero aunque éramos pecadores, Dios por su gracia, Él envió a Jesús el Cristo, quien entregó su vida en la cruz para poder salvarnos, rescatarnos. Y eso es el amor de Dios, ¿verdad? Es el amor. Uno a lo mejor daría su vida por otra persona. Sería difícil, ¿verdad? Uno daría su vida por alguien muy querido. También sería difícil. Pero Dios por nosotros, que éramos pecadores, Él entregó su vida. Y ese es el amor de Dios. El amor no son solo palabras, son hechos, ¿verdad? Y a través del Evangelio, las buenas noticias que Dios da, vemos el amor de Dios. Esas buenas noticias realmente son la mayor bendición. Por eso necesitamos entender, disfrutar esas buenas noticias que Dios nos ha dado. ¿Qué es lo que tenemos dentro de esas buenas noticias? Dice en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Romanos 8:32. Si Él nos entregó a su único Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas con Él? Por eso dentro de esas buenas noticias, dentro de Jesús el Cristo, ¿qué tenemos? Todo. Ahí Dios nos ha dado todo. Todas las respuestas tenemos en Él. Por eso dice la palabra, ¿verdad? Efesios 1:3, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Colosenses 2:10, en Él estamos completos. Dios nos ha dado todo en Cristo. Esas son las buenas noticias que Dios nos da. ¿Y qué es lo primero que nos da? La vida. Él nos ha dado la vida. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y vemos cómo en el principio este Satanás, a través de una serpiente, atacó a los seres humanos. Ellos desobedecieron a Dios. Y la paga del pecado es muerte, dice Pablo. Murieron espiritualmente. El hombre empezó a estar muerto, con una naturaleza de pecado, totalmente siendo dominado por Satanás. Un estado terrible. Y no había manera de salir de ahí. Mucha gente no se da cuenta que está muerta espiritualmente. Viven, por supuesto, vidas, pero son vidas miserables, ¿verdad? De sufrimiento. Por eso es todo sufrimiento. Yo recuerdo perfectamente, antes de conocer al Señor, era joven, tenía muchas cosas buenas, pero estaba sufriendo. Y yo pensaba muchas veces, pero bueno, esta vida no tiene sentido. Es todo sufrimiento. No le encuentro el sentido a esta vida. Haces cosas, pero realmente no te llenan y cada vez son más problemas. Miras a tu familia, problemas. Miras a tus amigos, problemas. No veía yo el sentido de esta vida, ¿verdad? Y sí, vivía, comía, me levantaba, trabajaba, pero yo decía, bueno, para esto tengo que vivir. No tenía sentido, ¿verdad?
Porque separados de Dios es una vida miserable, estamos muertos y no hay manera de salir de ahí. Por eso nada más el hombre pecar, Dios por su gracia, por primera vez, da esas buenas noticias. Génesis 3:15, la simiente de la mujer que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. Solo a través de poner nuestra fe en Jesús el Cristo podemos tener la vida. Y Adán pudo creerlo, ¿verdad? Pudo salir de esa muerte espiritual creyendo en el Mesías que iba a venir, poniendo su fe en Jesucristo. Pudo tener la vida. Por eso, ¿qué quiso compartir a su hijo mayor Caín? Tenía ese corazón para compartirle esas buenas noticias, porque sabía que era la verdadera respuesta. Pero Caín estaba más preocupado de las cosas físicas, las cosas carnales, materiales. Por eso a la hora de hacer culto, él entregó unos frutos, ¿verdad? Él pensaba que era algo bueno, pero solo podemos presentarnos delante de Dios a través del sacrificio de sangre, a través de Cristo, como hizo Abel. Por eso ese sacrificio no funcionó, porque este Caín no tomó el pacto. Por eso realmente tenemos que tomar el pacto de Cristo. Ahí tenemos la verdadera vida. En Génesis 6:14 vemos que la gente estaba ya caída totalmente en destrucción, separados de Dios, buscando lo físico, lo material continuamente. No había manera de salir de ahí, pero Dios a través de Noé hizo que construyera el arca, ¿verdad? Ese arca que representa a Cristo, las buenas noticias, solo dentro del arca podían tener la vida. Por eso, solo en Cristo podemos tener la verdadera vida. Y también cuando eran esclavos, 400 años en Egipto, allí ¿qué ocurrió? No había manera de salir de ese sufrimiento, pero a través de Moisés les habló del sacrificio de sangre. Hizo que pintaran los postes y los dinteles de las puertas. Y esa noche pasaba el ángel exterminador. Donde estaba la sangre, había vida. Donde no había sangre, había muerte. Hemos recibido la vida. A través de las buenas noticias tenemos la vida y vida en abundancia que el Señor ha venido a darnos. La vida de Dios. La vida eterna. Es la vida que hemos recibido. Por eso dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. A través de esas buenas noticias hemos recibido la verdadera vida. Y tenemos que estar agradecidos, ¿verdad? Ya no hace falta estar preocupado por nada, afanado. Ya tenemos la vida eterna de Dios. Y tenemos que estar disfrutando de esa vida y vida en abundancia, como Pablo podía disfrutar. En segundo lugar, también tenemos una nueva identidad. Una nueva identidad. Somos hijos de Dios. Y es muy importante conocer esa identidad. El Espíritu Santo mora en nosotros. Y Él nos guía continuamente. Él nos está guiando. Y Él obra. ¿Cuándo? Cuando estamos orando en el nombre de Jesús el Cristo. Es la identidad que tenemos. Por eso Pablo, que disfrutaba de esta identidad, él dice el versículo 1, ya podemos tener paz. Tenemos paz con Dios. Qué bendición tenemos, ¿verdad? Este mundo que está lleno de aflicciones, de problemas, y nosotros ya podemos tener esa paz. Versículo 2, estamos firmes en la gracia. Y podemos estar firmes, ¿verdad? Uno firme es alguien que no se mueve en absoluto. Y Pablo tenía paz, estaba firmes, aunque él pasaba todo tipo de situaciones, pero es la identidad de ser el Hijo de Dios. Podemos estar firmes, no importa la dificultad. Versículo 3, nos gloriamos en las tribulaciones. Podemos gloriarnos en las tribulaciones, porque sabemos que Dios tiene el control, ¿verdad? Y Pablo también pasó muchas tribulaciones. Él fue perseguido, apedreado, encarcelado injustamente. Pero él sabía que era un hijo de Dios, somos hijos de Dios. Y podemos tener paz, estar firmes, gloriarnos en las tribulaciones. Dice el versículo 4, y podemos tener
esperanza. Esperanza. Es lo que podemos tener, ¿verdad? Como hijos de Dios. Por eso es muy importante tener esperanza. Sabemos cuál es nuestro destino por gracia de Dios. Vamos a ir una eternidad al cielo, ¿verdad? Por eso no hace falta afanarse ni preocuparse por cosas que realmente no son importantes. Realmente, si estamos disfrutando de esa identidad de ser hijo de Dios, vamos a ver cómo realmente los problemas son respuestas, cómo los conflictos son momentos para renovarnos y cómo las dificultades son oportunidades para proclamar este evangelio. Es distinto. Por eso, como hijos de Dios, tenemos la bendición de poder estar orando, disfrutando. Y es lo más importante que hacía Pablo. Para poder tener paz, para estar firmes, para poder gloriarnos en las tribulaciones, para poder tener esperanza, es muy importante que estemos disfrutando de la oración. Pablo oró. ¿Hasta qué punto? Era cumbre espiritual. Y eso solo un hijo de Dios puede disfrutarlo, ¿verdad? Podemos ser cumbre espiritual. Por eso él siempre estaba en oración. Y es la bendición que tenemos que disfrutar los hijos de Dios. Orando en todo tiempo. Efesios 6:18. Orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. Ya podemos orar como hijos de Dios, disfrutando de esas bendiciones, para poder estar, en tercer lugar, disfrutando de la autoridad. A través de estas buenas noticias, no solo tenemos la vida, tenemos una identidad y podemos estar disfrutando de esa autoridad. La autoridad que al orar, la oscuridad es quebrantada. Al orar, los ángeles están obrando a nuestro favor. Se levantan las obras del reino de Dios y el Señor nos levanta como testigo. Es la autoridad que tenemos. Por eso, si estamos orando como Pablo, siendo esas cumbres espirituales, veremos cómo se están levantando esas obras de salvación en nuestros campos. Cómo se levanta esa obra de la luz que quebranta la oscuridad. Por eso vemos que cuando Pablo, en su primer viaje misionero, está llegando a Chipre, Hechos 13, del 4 al 12, había un cónsul muy importante, el procónsul Sergio Paulo, pero había un hombre, un brujo endemoniado, que estaba impidiendo el evangelio. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Orando. Y al orar, con esa autoridad que tenemos como cumbres espirituales, ahí la oscuridad es quebrantada. Ese hombre quedó ciego. Se levantaron las obras del reino de Dios y Sergio Paulo pudo recibir el evangelio. Y también ocurrió en Filipo, ¿verdad? Pablo estaba encarcelado. Pero en ese momento, ¿qué hacía Pablo? Dice que estaba orando, tomando el pacto y orando, utilizando esa autoridad. Dice que se levantó un temblor que abrió las puertas de la cárcel, soltó las cadenas. Y a través de eso el carcelero pudo recibir el evangelio, él y toda su familia. Y es la autoridad que tenemos, aunque estemos en medio de dificultades, si estamos tomando el pacto y orando, la oscuridad es quebrantada y se levantan las obras del reino de Dios. Por eso Pablo en Filipenses 1, 12 y 13, él se encontraba en prisión, estaba en Roma. ¿Qué estaba haciendo allí Pablo? Estaba disfrutando. Dicen los teólogos que Pablo no estaba encarcelado, sino que la cárcel estaba siendo influenciada por Pablo grandemente. Estaba predicando a todo el pretorio, a los soldados, a todas las personas que había allí. Por eso Pablo estaba disfrutando de la oración y es la autoridad que tenemos. Cuando tomamos el pacto de Jesús el Cristo, en cada lugar que estamos, ahí se levantan las obras del reino de Dios, resplandece la luz del evangelio y es la oportunidad para compartir esas buenas noticias. Porque Dios nos ha levantado como testigos, ¿verdad? Es la autoridad que tenemos. ¿Para qué? Para transmitir esas buenas noticias. Por eso es muy importante que podamos disfrutar cada día de la palabra, de la oración. De esa manera vamos a gozar de la vida.
Vamos a restaurar nuestra identidad y autoridad. Y Dios nos va a utilizar para compartir estas buenas noticias. ¿Cuál es la conclusión? Pablo dice en Romanos 10, versículos 14 y 15. Muy importante, vamos a leer. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y ese es el deseo de Dios, que estas buenas noticias que Dios nos ha dado, que son la verdadera respuesta, estemos disfrutándola y estemos compartiéndola. Por eso que en esta semana podamos estar restaurando ese tiempo de meditación santa, muy importante, tomando la palabra del púlpito, que empecemos a orar, escuchando la voz de Dios, ¿por qué Dios me da esa palabra? Y empecemos orando con la palabra, teniendo ese tiempo de meditación santa, de esa manera, disfrutando esa oración de 393, vamos a ser cumbre espiritual, ¿verdad? Y si soy cumbre espiritual, podré ser testigo. Dios me utilizará para dar esas buenas noticias que Dios ha dado, para que realmente Dios esté dando respuesta en cada uno de nuestros campos. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que tomen esta palabra que Dios nos da y que Él va a cumplir en sus vidas y a través de ellas.